Aviso. Este relato contiene referencias a intentos de agresión y situaciones que afectan a un recién nacido. No entraré en detalles gráficos. Si esos temas te resultan sensibles, tenlo en cuenta antes de seguir. No vi todo. No estuve allí desde el principio. Pero juro por mi familia que lo que vi en ese tejado me cambió para siempre. Regresaba al pueblo cada verano, como muchos, para alimentar recuerdos. La cocina de mi abuela que olía a pan. Las tardes en la plaza donde los hombres hablaban sin prisa. Las cortinas negras que nadie abría por la noche. Era un lugar pequeño clavado en la ladera, con calles que resonaban bajo las botas y casas de paredes encaladas. Los tejados eran de chapa, delgado metal que se ondula con la luz de la luna y canta cuando el viento lo muerde. Allí, en esa sucesión de techos brillantes, creció una historia que nadie quería nombrar en voz alta. La primera vez que escuché de doña Rosario fue en la panadería. Un hombre mayor me miró por encima del mostrador y sin saludar dijo: «Ten cuidado cuando oscurezca». Dejó la frase suspendida, como quien coloca una piedra en el camino sin explicarla. Más tarde supe que la piedra tenía nombre: Doña Rosario. Vivía en la última casa antes del monte, una casa con la fachada siempre a media luz y la puerta casi cerrada. Tenía una hija, Anita, que no salía mucho. La gente evitaba las miradas. Había viejos chismes, como siempre, pero también algo que iba más allá del rumor. Noches en las que un sonido golpeaba los tejados, como picotazos. Sombras que cruzaban las cornisas. Vecinos despertando con marcas inexplicables en la piel. Y algo peor. Una figura que, según varios, se posaba sobre la chapa y observaba el valle, inmóvil, con una nariz que parecía pico. El pueblo lo dijo de distintas formas. Para algunos era una bruja, para otros, un animal extraño. Los hombres mayores la llamaban la que anda con plumas. Yo escuché la palabra guajolote como quien escucha un apodo heredado. Sonaba exótico, pero lo que quedó fue la imagen. Un cuerpo encorvado sobre la lámina y una silueta con algo parecido a un pico recortando la luna. Había una costumbre silenciosa. Al caer la noche, la gente cerraba las cortinas de golpe. Las farolas quedaban encendidas, no por optimismo sino por miedo. Nadie hablaba, pero se escuchaban los pasos apresurados, los coches que se quedaban a la entrada del pueblo y las conversaciones ahogadas detrás de puertas. A mí, recién llegado, todo eso me parecía melodramático hasta que vi las marcas en las manos de Ignacio. Ignacio era de mi edad. Tenía la cara marcada por el viento del campo, una risa fácil y, desde el primer verano, una cicatriz en la mejilla que le daba aspecto de haber sobrevivido a muchas cosas. Una tarde, volvía a casa después de ayudar en la cosecha cuando se cruzó conmigo. Su camisa llevaba polvo, tenía la mirada vidriosa, como si hubiera visto algo que se le quedó dentro. «No vuelvas por el sendero de la ladera de noche», me dijo sin saludar. «No lo hagas». Intenté bromear, pero no salió. A la mañana siguiente, lo vi con la camisa remendada en la zona del cuello y unos puntos en la frente, pequeñas heridas, como si algo le hubiera picoteado. No eran mordiscos de animal, eran marcas finas, superficiales, y una sensación de terror en su voz que no pude sacudir. Me agarró del hombro y me picoteó la cara, me contó. Creí que era un pájaro, creí que iba a perder los ojos. Sus palabras llegaban atropelladas. Recordaba fragmentos, un aleteo seco sobre la chapa, una sombra que se abatió, un roce frío en la piel. Nadie vio a la criatura bajar, y aún así, quedaban las huellas en la realidad. El hematoma, las palabras troceadas, el silencio que siguió. Después de eso, la gente empezó a cerrar filas. Se colocaron tijeras cruzadas en puertas por recomendación de una vecina supersticiosa. Se quemó ruda en las esquinas como se queman malas hierbas. Se barajaron rezos en voz baja. No hablaré de rituales ni daré instrucciones.
Solo diré que la reacción fue un entramado de miedos heredados y soluciones improvisadas. La abuela contaba que su madre le había enseñado a colgar una escoba detrás de la puerta cuando el temor era al que se metía en la casa. Nadie quería recurrir a la policía por miedo a la vergüenza o a que los de fuera se rieran. Aún así, la policía terminó por venir una noche. Pero antes de eso hubo otro episodio que marcó a la comunidad de manera más íntima. Una joven madre casi pierde a su bebé en una tarde que nadie olvida. La casa donde ocurrió estaba a 2 calles de la plaza. La madre, que se llamaba Marta, había salido a poner la ropa a secar mientras su hermana cuidaba del niño. Al volver, dijo que vio algo apoyado en la puerta, algo con un pico largo y brillante que la miró sin parpadear. La criatura hizo un gesto y el bebé comenzó a llorar. La hermana se abalanzó y en la confusión empleó las tijeras que tenía en la mesa, colocándolas en forma de cruz sobre la puerta, un gesto que enseñaron que ahuyentaba. No sé cómo describir la sensación de esa mañana. La casa se llenó de gentes, gritos, cuerpos que se movían con prisa. La policía llegó después, y la criatura no, por supuesto. Había marcas en la bisagra de la puerta, como si algo hubiera intentado forzarla desde fuera, y el llanto incontenible de quien sabe que rozó una tragedia. Recuerdo la cara de la madre cuando habló conmigo, los ojos llenos de una ansiedad antigua. Nunca pensé que unas tijeras pudieran ser un escudo, me dijo con voz entrecortada. Aquella frase quedó flotando en el pueblo. La gente comenzó a pensar que lo que estaban enfrentando no era solo un animal extraño. Había una intención, una dirección, como si alguien o algo buscara algo concreto. El calor de una casa, la fragilidad de una noche, un recién nacido. La escalada era evidente. No era solo paranoia, había síntomas físicos, testimonios creíbles y una constelación de miedos acumulados. La noche más larga llegó en verano, con la luna tan llena que hacía brillar la chapa como una placa metálica. Fue la noche en que la figura subió al tejado y nos dejó ver por primera vez su inmovilidad. Se oyó desde la plaza. Pasos. Un vecino la escuchó como si alguien caminara descalzo sobre la lámina. Luego vino un golpe seco, un clac, que se repitió varias veces. Las voces se asomaron a las ventanas. Alguien gritó: «Ahí está». Hubo un choque de curiosidad y terror. Me acerqué con otros. Sentimos el aire frío que viene en esos instantes cuando muchas bocas contienen el aliento. Desde la calle se veía la silueta. Algo agazapado en lo alto, exactamente en el tejado que mira al monte. Parecía humanoide, y a la vez no. La impresión principal fue el pico, una proyección de la nariz, alargada, que recortaba la luna. No se movía, no contestaba a los gritos, solo miraba. Gritaron a la figura, algunos le lanzaron palabras, alguien prendió una linterna y la luz atravesó la silueta. Vi entonces cómo la figura inclinó la cabeza, como si estudiara algo en el valle, y aquello fue suficiente para que se desatase el ruido en la calle. Voces que se arremolinaban, niños que lloraban de miedo, la policía que llegaba sin saber muy bien qué hacer. Tampoco aquella noche hubo detención. En el tejado no había nadie cuando subieron a inspeccionar. Solo quedaron marcas en la chapa, una huella de suela, una serie de pequeños rasguños alineados y algo más, algo que nadie podría esperar encontrar allí arriba. Antes de contarlo debo decirlo con cuidado. Lo que vimos sobre la lámina no era un cadáver ni un animal. Era una especie de rastro, un conjunto de cosas pequeñas casi íntimas que alguien había dejado o escondido en la parte más alta de la casa. Unos trozos de tela, un mechón de lana trenzado y una cajita metálica con una fotografía dentro. La fotografía estaba doblada y su esquina quemada, pero la imagen mostraba a una mujer con una niña en brazos y, detrás, una figura que parecía un hombre. Alguien murmuró un nombre. Fueron palabras bajas, como quien no quiere despertar un rumor más grande. Anita.
No esperábamos encontrar eso sobre el tejado. ¿Qué hacía una fotografía en alto, protegida por la noche, sobre la chapa rugosa? ¿Era un altar, una ofrenda, una memoria colocada para ser vista por la luna? La policía tomó notas. La gente tocó las telas como quien toca reliquias, y la fotografía se pasó de mano en mano sin que nadie la desempolvara mucho tiempo. Esa imagen conectó los puntos. Si antes había dudas, ahora surgía una posibilidad que heló a muchos. Lo que nos amenazaba no era solo un animal. Era un hilo que unía pérdidas antiguas, secretos de familia y una forma de venganza que había aprendido a usar las noches y los tejados. Fue entonces cuando doña Rosario apareció. No como la imaginábamos, no con plumas, sino con las manos llenas de golpes. Su cara tenía moretones y caminaba como quien arrastra años. Venía de la casa con pasos medidos y llevaba consigo una bolsa pequeña. Nadie la había llamado. Salió a la plaza sin prisa, con la mirada dura y los ojos anegados de algo que no era solo rabia. Cuando la vimos, algunos soltaron palabras, otros se callaron. Yo me acerqué. «¿Qué ha pasado, Rosario?», preguntó la abuela entre dientes. Ella no contestó al principio. De la bolsa sacó la cajita metálica que habían encontrado en el tejado. La abrió y dejó la fotografía al descubierto. La casa que tenía detrás, la de la que había bajado, era suya. No hacía falta decir más. En la fotografía, la mujer que sostenía a la niña tenía un parecido innegable con ella. La niña podría ser Anita en cualquier tiempo, y la figura que estaba detrás, recortada, tenía la postura de alguien que no quería ser visto. «¿Quién la dejó ahí?», preguntó alguien. Doña Rosario respiró hondo y dijo algo que nadie esperaba. «La dejé yo». Silencio. Un silencio que pesa como una losa. No es lo que dijo lo que heló. Fue su tono, como si contara un hecho cotidiano en lugar de una confesión. No dijo, para que nadie la encontrara, ni por miedo. Dijo con una voz que no pedía perdón. La subí al tejado para que no la tocaran. Las preguntas se multiplicaron en la plaza. ¿A quién no querías que la tocaran? ¿Qué significa eso? Ella miró a la gente y explicó, a su manera, sin muchos detalles pero con una claridad devastadora. Durante años había guardado cosas de su hija, pequeñas prendas, notas, todo lo que había quedado de una infancia que el pueblo no supo proteger. Y había colgado esa memoria en las alturas para mantenerla limpia, para que los ojos de la noche la encontraran primero y la protegieran. No lo dijo de forma racional. Lo dijo como quien ha combatido con la soledad y ha terminado construyendo rituales propios. Pero entonces apareció otra pieza, una máscara. No era una máscara artística, sino una construcción tosca, una estructura de cuero moldeada, con plumas cosidas y un pico falso, de fabricación casera. Estaba enrollada en una tela y al desenrollarla casi se podía sentir el aire frío de los tejados. Alguien la sostuvo con torpeza. No era una máscara del todo convincente, pero su presencia cambió la atmósfera. ¿Quién había hecho eso? ¿Por qué? Las miradas se volvieron hacia una sombra del pasado. Un hombre que había sido amigo de la familia y que había desaparecido años atrás. Su nombre, que antes salió en susurros, ahora tenía peso. Enrique. Era un hombre que había salido una noche y nunca volvió. La gente propuso teorías. Yo preferí callarme. En mi interior, la pieza que más me inquietaba era la fotografía. Una mujer con una niña, una figura que miraba atrás. Era como si alguien hubiera dejado allí, en lo alto, un fragmento de una historia que el pueblo guardó en la oscuridad. Entre las conversaciones cruzadas asomaron otras voces. Vecinos contaron que meses antes habían visto a una persona subir por las cornisas con paso sigiloso, que a veces escucharon cuchicheos en la penumbra, y que, en una ocasión,
Anita, cuando era adolescente, había discutido con su madre en la puerta de la casa, palabras que se volvieron cuchillos. Nada de eso probaba qué era la figura en los tejados, pero la suma de esos instantes dibujaba un eco humano tras el misterio. Pérdidas, ausencias y algo que se mantenía en la noche como alumbrando recuerdos que nadie quería enterrar. No se puede decir que la verdad saliera a la luz esa noche. Es peor. Se abrieron caminos de sospecha. Algunos empezaron a recordar encuentros incómodos con ciertos hombres del pueblo. Otros recordaron la aparente melancolía de doña Rosario, su soledad que parecía más honda que el resto. La policía tomó la máscara y la fotografía. Tomó testimonios, pero hay cosas que no caben en la hoja de un atestado. La sensación de que ese picoteo, esos pasos, esa figura inmóvil, eran la forma en que el pueblo exteriorizaba un dolor que no supo reparar. Lo que más recuerdo, sin embargo, es el rostro de Anita. Había desaparecido de las calles públicas. No hablaba en las reuniones. Cuando finalmente la vi de espaldas, asomada a una ventana con las manos en la barandilla. Era una mujer joven, cansada, con los ojos hundidos. Alguien dijo su nombre en voz baja. Ella no se volvió. Aquel silencio fue como una negación en toda regla. No quería hablar de lo que había ocurrido, quizá porque hablar implicaba nombrar culpables, y nombrar culpables significaba destruir vidas, relaciones, formas de entendernos. Fue en ese silencio cuando comprendí el verdadero alcance del secreto. No era solo la posibilidad de una criatura que picoteaba en la noche. Era un entramado de negligencias, de ausencias paternas, de acuerdos tácitos para no mirar lo que escocía. La figura del tejado con su pico podría haber sido cualquiera con una máscara, o podría haber sido el miedo personificado. Lo terrible era que, debajo de esa silueta con pico, había objetos que hablaban de un dolor humano. Fotos viejas, prendas de niño, una máscara hecha a mano. Todo estaba ahí para testimoniar una historia que había sido contenida hasta que la noche le dio voz. Después de aquella noche, algunos se fueron. Hubo casas cerradas que nunca volvieron a abrir su puerta al paisaje. Otros se mudaron por miedo a que la figura regresara. Algunos, en cambio, decidieron quedarse para ver qué más diría el pueblo. La abuela me miró una tarde y dijo: «Esto no es solo brujería ni animal, es algo que llevamos nosotros». Y lo decía con la dureza de quien ha visto a generaciones ocultar vergüenzas para mantener la calma. Años después volví de nuevo. El tejado donde la figura había permanecido vacío aquella noche había sido reparado. La chapa nueva relucía, las cortinas seguían cerradas por la noche. En la casa de doña Rosario se escuchó menos ruido. Ya no salía tanto. Anita, por su parte, se mudó a la ciudad con un silencio nuevo, una forma de no ser preguntada nunca más. Enrique, el desaparecido, nunca apareció. Algunas cartas viejas encontraron sus coincidencias y señales, pero eso no cerró el círculo. Lo que tengo claro es esto. El secreto que la figura en el tejado reveló no era la respuesta a todas las preguntas. Fue más bien una grieta por la que asomó una verdad incómoda. En muchas ocasiones, lo que llamamos monstruo no es más que la manifestación de un dolor humano que no supimos nombrar. Nos asusta la idea de que, a veces, los peligros nocturnos son el eco de una violencia cotidiana, o la defensa desesperada de alguien que ha sido herido. Todavía, cuando paso por allí al anochecer, mis ojos buscan la silueta sobre la chapa. A veces creo ver la sombra de un pico recortando la luna, y entonces me pregunto si lo que veo es la memoria o la realidad. Me pregunto si el tejado guarda la verdad que todos evitamos decir en voz alta, que en la superficie brillante de la noche hay objetos diminutos que cuentan historias grandes y brutales. Y me pregunto también por la responsabilidad de un pueblo que prefiere cerrar las cortinas antes que enfrentar sus faltas.
No sé si aquello que vimos era un fantasma o la huella de una persona que, enloquecida por el dolor, se disfraza para esconderse de la mirada. No sé si Enrique volverá alguna vez. No sé si Anita podrá algún día nombrar su historia sin que el pueblo se cierre en torno a esa herida. Lo único que sé es que el tejado nos mostró algo mucho más aterrador que un ave nocturna. Nos mostró que el silencio puede convertirse en cómplice. Si esta historia te ha erizado la piel, si te interesan estos relatos, deja un like y quédate hasta el final. Quiero terminar con una imagen. Muchas noches, al cerrar los ojos, escucho el roce de la chapa bajo unas botas invisibles. Escucho los picotazos, suaves, insistentes, como si alguien llamara a la puerta para que recordáramos. Pienso en Doña Rosario, en Anita y en todos los que prefirieron no mirar. Pienso en las pequeñas cosas que encontraron sobre el tejado. Una foto doblada, una máscara, una prenda minúscula. Esa colección de objetos es tal vez la confesión más cruda. No todo el peligro viene de fuera. A veces la amenaza es el eco de una historia que no quisimos enfrentar. La última vez que estuve, me acerqué a la casa y toqué la chapa con la palma de la mano. Estaba fría como siempre, y un leve crujido recorrió el metal. En la hendidura del tejado, alguien había dejado otra cosa. Una nota arrugada, apenas legible, con una letra pequeña que decía, sin elaborar, perdón. No sé de quién era aquella caligrafía. No sé si era de quien hacía las máscaras o de quien guardaba las fotos. No sé si un perdón basta para reparar una vida, pero me bastó para recordar algo. Los secretos que suben a los tejados no suelen bajar solos. Si conoces una historia parecida, compártela abajo. Si esta narración te ha movido, compártela con quien creas que debe escucharla. Suscríbete para más relatos como este. Y cuando pases por un pueblo al anochecer, recuerda mirar los tejados con cuidado. Allí arriba puede haber más de lo que la noche nos deja ver.